En este video vamos a continuar con el estudio del equilibrio de fases condensadas y en particular el equilibrio líquido-líquido. En el video anterior explicamos por qué ocurre la separación de fases líquido-líquido en un sistema. Además, desarrollamos ecuaciones termodinámicas que relacionan esas dos fases en equilibrio. Nuestro objetivo ahora será aprender a calcular las composiciones y cantidades relativas de las fases involucradas en los equilibrios líquido-líquido. ¿A qué apuntamos con esto? Apuntamos a entender cómo leer una gráfica y cómo extraer datos para poder calcular las cantidades relativas de cada una de las fases presentes. Entonces, volvemos a analizar una gráfica del estilo de las que vimos en el video anterior. Y otra vez vamos a tener graficada la variación del delta de G de mezcla versus composición y en la parte inferior la temperatura versus la composición. Fíjense que en este caso ya tenemos señaladas las composiciones de las fases que se separan, que son X1 alfa y X1 beta, porque de acuerdo a la forma de esta curva podemos asegurar que hay una zona donde se produce la separación de fases. Si ahora analizamos en la composición global X1 para la mezcla, vamos a decir que las concentraciones de las soluciones conjugadas a temperatura 1 vamos a tener para la fase alfa una composición X1 alfa, para la fase beta una composición X1 beta. ¿Qué pasa ahora si la temperatura la aumentamos? Aumentamos la temperatura, fíjense, la curva tiene una forma similar, las composiciones de las fases conjugadas cambiaron levemente y en la gráfica inferior de temperatura versus composición, ahora tenemos una segunda isoterma que aparece, que es la de la temperatura 2. Entonces, a esa temperatura 2 tendremos que ahora la fase alfa tendrá una composición X1 alfa en verde, indicado, y la fase beta, la composición X1 beta. Si aumentamos un poco más la temperatura, llegamos a la temperatura 3, verán que nuevamente cambian las composiciones de las fases conjugadas y también se está reduciendo el área bajo la curva de concavidad hacia abajo. También hemos trazado en la gráfica inferior la isoterma a la temperatura 3 y marcado los puntos correspondientes a las composiciones de las fases alfa, X1 alfa violeta ahora, y X1 beta para la fase beta violeta también. Es decir, lo que acabamos de decir, tenemos nuevas composiciones que se acercan un poco más entre ellas cuando aumentamos la temperatura en este sistema. Si aumentamos un poco más la temperatura, llegamos a la temperatura de consolución, y como habíamos visto en el video anterior, una temperatura superior implicaba que ya no existía la separación de dos fases. A esta temperatura de consolución vamos a tener como única composición la composición global del sistema. Así entonces se trazan las curvas de temperatura versus composición que habíamos visto en el video anterior, pero no habíamos mostrado de dónde se obtenían los datos para poder trazarlas. Si seguimos aumentando la temperatura y llegamos a la temperatura 4, estamos por encima de la temperatura de consolución y como ya saben, esta zona será de una sola fase. Y también la composición global del sistema seguirá siendo X1. Entonces, reflexionemos un poquito. En toda la zona bajo la campana, donde hay coexistencia de fases, tenemos dos fases presentes, cada una con su composición, pero la composición global X1 permanece constante. Es decir, X1 en este punto en la isoterma T1, la mezcla completa tiene composición X1 y las partes en las que se separa la mezcla tienen una composición X1 alfa y una composición X1 beta. El mismo análisis para cada una de las isotermas
que se encuentran dentro de la campana. Luego de la temperatura de consolución, es decir, por encima de ella, como hay una sola fase, es decir, hay una sola solución, la composición de la solución corresponderá a X1, porque nosotros nunca extrajimos ni agregamos material en el sistema. Entonces, vamos a tener por encima de temperatura con solución, insistimos, una única. Ahora bien, analicemos un poquito más esta gráfica. Ahora nos olvidamos de la variación de delta G de mezcla con la composición y nos enfocamos solamente en esa gráfica que teníamos inferior, que era la temperatura versus la composición del sistema. Lo interesante de esto es que nos da mucha información sobre posibles combinaciones de fases conjugadas a distintas temperaturas. Si observamos entonces los puntos marcados a esta temperatura T' como isoterma, nosotros tenemos X1 alfa y X1 beta otra vez marcados aquí. Y como habíamos dicho, la región bajo la campana es una región de equilibrio bifásico. Es decir, a la izquierda de la campana tenemos una fase alfa, a la derecha una fase beta y dentro de la campana una fase alfa más beta. Vale la pena en este momento hacer una aclaración. Cuando hablamos de fase alfa y de fases betas, fíjense, para esta temperatura la composición de la fase alfa es esta. Entonces, en la zona donde existe una sola fase, a la izquierda de la curva, también la llamamos fase alfa porque es una fase muy rica en el componente 2, pero fíjense que es de composición variable. Composición variable hasta que obtiene la composición de la fase conjugada. El mismo análisis es válido hacia la derecha de la curva para la fase alfa. Cuando nosotros habíamos visto el equilibrio líquido-vapor, que también tenía una coexistencia de fase, no eran dos fases líquidas, pero era una fase líquida y una fase vapor de composiciones distintas, para sistemas bicomponentes, habíamos aplicado la regla de la palanca. Bien, en este sistema, en la zona bifásica, también se cumple la regla de la palanca. Esta gráfica que les agrego en la presentación estaba en particular desarrollada para un equilibrio líquido-vapor, pero si ustedes revisan el capítulo 6, equilibrio líquido-vapor, van a ver que se había graficado esta figura como una referencia para cualquier sistema bifásico y aplicación de la regla de la palanca. Entonces, tiene esta disposición más inclinada porque la habíamos derivado a partir de un sistema de líquido-vapor que tienen por lo general los gráficos de esta forma. Pero el mismo criterio puede aplicarse a un sistema bifásico. Entonces, un sistema bifásico quiero decir líquido-líquido. Entonces, así como en la regla de la palanca determinábamos la relación que había entre la longitud de los segmentos y los moles de una fase y de la otra fase, podemos relacionarlo también para la gráfica de nuestro interés hoy. Entonces, este segmento lo llamamos L beta porque es proporcional a la cantidad de moles de fase beta. Y el segundo segmento lo llamamos L alfa porque es proporcional al número de moles de la fase alfa. Entonces, número de moles de fase alfa es proporcional a L alfa, número de moles de fase beta es proporcional a L beta. Entonces, el cociente entre N alfa y N beta resulta igual al cociente entre L alfa y L beta. Esta es la regla de la palanca aplicada a este gráfico y entonces nosotros podemos además decir cómo mido el L alfa y el L beta. Nosotros podríamos hacerlo si tuviéramos una gráfica, ustedes contaran con una gráfica impresa, podrían directamente medir los segmentos con una regla. Pero más allá de que puedan medirlos para relacionarlos con las cantidades relativas de fases,
es importante que ustedes entiendan cómo medir estas longitudes en la gráfica. Fíjense, L alfa resulta igual a la concentración 1 beta, es decir, la concentración de 1 en la fase beta, menos la composición global del sistema. Análogamente, L beta resulta igual a la composición global del sistema menos el valor de la composición de la fase alfa, es decir, la fracción molar de 1 en alfa. Analicemos ahora una mezcla específica, el sistema de agua-fenol, y también vamos a realizar el diagrama de temperatura versus composición a presión constante. El diagrama de bibliografía tiene esta forma, es una campana con un máximo, por lo que vamos a tener una temperatura de consolución superior de 65,85 grados centígrados, en el caso específico del sistema agua-fenol. Y ahora vamos a trazar una isoterma a una temperatura 1 en una temperatura en la que podemos observar separación de fases líquida-líquida, es decir, debajo de la campana. Si nosotros iniciamos en el punto A el análisis, ahí tenemos una solución, una única fase presente, que va a tener fenol disuelto en agua. Si nosotros vamos a agregar el puntero para poder marcar la composición sería esta, ¿no? Si nosotros agregamos un poco más de fenol al sistema, vamos a tener una composición que se va a correr un poquito superior en el punto B, pero va a seguir siendo fenol en agua, una solución de fenol en agua. Si estamos en el punto C, vale el mismo concepto, aumenta un poco la concentración de fenol, y si vamos al punto alfa, vamos a tener una composición X2 alfa. Acuérdense que el subíndice 2 corresponde al fenol. Bien, ¿qué pasa en este punto? Cuando llegamos a esa composición, aparece la primera separación de fases. Aparece la primera gota de fase beta, en realidad. Entonces, ahí lo que tenemos es que aparece una primer gota de otra composición. No va a ser esa composición X2 alfa, que en ese punto es casi todo el sistema. Sigamos analizando ahora, pero analicemos partiendo desde fenol puro. Si partimos de fenol puro y agregamos un poquito de agua, estamos en el punto D. Si agregamos un poco más de agua, estaremos en el punto E. Si agregamos un poco más aún, en el punto F, vean que es el mismo análisis que habíamos hecho partiendo de agua pura, y agregando un poco más de agua llegamos a beta, que si hubiésemos partido entonces de fenol puro agregando agua, lo que pasaría cuando llegamos a beta de composición X2 beta, es que aparecería la primer gota de alfa que se separaría con otra composición. Es decir, en este punto, justo en el límite, es prácticamente todo fase beta de composición X2 beta, pero al movernos un poquito dentro de la campana aparece una primera gota de composición de fase alfa. Y ahí tenemos una convivencia de dos fases en mucha menos proporción alfa que beta en este caso. Si ahora nosotros hacemos un análisis similar, pero a la temperatura 2, a una temperatura más alta, lo que podemos observar es que aparecen otra vez estas dos fases, alfa y beta, pero de composiciones distintas, de composiciones un poquito más similares entre ellas. Eso es por la curvatura natural que tiene este sistema en particular. Bien, notemos algo. Dentro de esta campana, nosotros no tenemos distintas composiciones para las fases alfa y la fase beta. ¿Sí? La fase alfa y la fase beta, sea la isoterma que sea, pero siempre analizada sobre la misma isoterma, van a tener solamente estas dos composiciones. Y lo que va a cambiar es la cantidad relativa de una y de la otra, dependiendo de la composición global del sistema. Fíjense, si la composición del global del sistema es justo igual a la de beta, tendremos todo beta, pero si nos movemos un poquitito hacia la izquierda,
vamos a tener un poco de alfa y un poco de beta. Decomposiciones de las que se leen en la intersección de la isoterma con la curva para el sistema. Si analizamos otra vez el mismo sistema y partiendo de la temperatura 1, podemos decir entonces, siguiendo el análisis que estábamos planteando, si tengo una composición global X2, mi mezcla tiene X2, que significa que tiene esa cantidad de moles por moles totales de todo el sistema, haya una sola fase o dos. Entonces, este segmento violeta que estoy marcando va a ser proporcional al número de moles de fase alfa presentes. Y el segmento verde que aparece, es proporcional al número de moles que tenemos de fase beta. Si además nosotros ahora aumentamos la temperatura y llegamos al punto A', fíjense qué ocurre. Mientras aumentamos la temperatura y vamos pasando de isoterma en isoterma, lo que vamos a tener es una variación constante de las concentraciones de las fases alfa y beta. Pero la variación de la concentración de alfa y beta depende solamente de la temperatura. Es decir, sobre una isoterma no hay cambios. Y si sigo subiendo, voy a llegar a este punto donde voy a tener solamente fase alfa, pero de una composición equivalente a la de la composición global. Si aumento un poco más incluso la temperatura, lo que voy a obtener es una solución de temperatura más alta, pero que también tiene X2 como composición. La miscibilidad parcial no se presenta solamente con el tipo de diagrama de temperatura de consolución superior que veníamos viendo, sino que hay mezclas que presentan otro tipo de formas. Por ejemplo, para el sistema agua-trietilamina, vemos que la temperatura de consolución es de mínima, es decir, tenemos una temperatura de consolución inferior que es de 18,5 grados centígrados, por debajo de la cual hay una sola fase, pero por encima de la cual empieza a existir una una separación de fases. En este caso opté por denominar fase 1 y fase 2 como L1 y L2 y no alfa y beta, para que se habitúen a observar nomenclaturas distintas que van a encontrar en la bibliografía cuando ustedes quieran profundizar este tema. Se analiza de la misma forma que antes. Lo que está encerrado en la campana corresponde a una zona bifásica y todo lo que está por fuera de esa campana corresponde a una zona de una sola solución, de una sola fase. Es decir, que si nosotros partimos de este punto A a una temperatura inferior a la de la temperatura de consolución inferior, vamos a tener una solución única. Cuando lleguemos a A', se va a empezar a separar en una segunda fase L2, y cuando lleguemos a A segunda va a tener una proporción más considerable de L2, pero de composiciones distintas porque, como habíamos dicho, las composiciones de las fases conjugadas dependen de la temperatura. Y nosotros justamente la transición que hicimos fue en temperatura. Otro tipo de diagrama es del sistema, por ejemplo, agua-nicotina. En este ejemplo lo que observamos es un sistema que tiene la peculiaridad de presentar tanto temperatura de consolución superior como temperatura de consolución inferior. El análisis es el mismo. Lo que está encerrado dentro de la curva es zona bifásica y todo lo que está por fuera es zona monofásica, es decir, una única solución. Veamos ahora la aplicación de la regla de la palanca al cálculo en un sistema donde la mezcla es agua y butanol. Y queremos calcular el número de moles de cada sustancia en cada fase cuando se mezclan 4 moles de agua y 1 mol de butanol a 30 grados centígrados. Lo importante es saber qué necesitamos calcular, es decir, leer el enunciado y visualizar qué
es exactamente lo que tenemos que calcular. Y lo que necesitamos calcular es el número de moles del agua, componente 1, en fase alfa, número de moles de butanol en fase alfa, y lo mismo, número de moles de agua en fase beta y de butanol en fase beta. Bien, contamos con la gráfica como referencia para poder calcular temperatura versus composición de butanol. Fíjense en particular que esta gráfica no está graficada de 0 a 1 porque la zona de sistema bifásico está antes del 0,5 de composición de fracción molar de butanol. Y, volviendo al ejercicio, decimos que esa es la zona de equilibrio líquido-líquido. En particular, vamos a usar la isoterma a 30 grados centígrados, que es la que indica el enunciado. Y como datos tenemos que los moles de agua son 4 totales en el sistema, que los moles de butanol son 2 total en el sistema, y por lo tanto, con esa información podemos decir que la fracción molar de butanol es 0,2, calculando, por definición obviamente, de fracción molar. ¿Qué otros datos podemos obtener? Si nosotros observamos la gráfica, nosotros podemos decir que para esta isoterma existen solamente dos posibles composiciones de fases alfa y beta, que son la intersección de la isoterma con la curva. Entonces tenemos X2, ya habíamos dicho, era la composición global, pero referente a la fase alfa decimos X2 es igual a 0,02 porque lo leemos de la gráfica. Y X2 en beta es igual a 0,48 también leído de la gráfica. Esto no es por cálculo, es por lectura de la intersección de la isoterma entonces con la curva. Bien. Habíamos dicho en la regla de la palanca que ese L beta era proporcional al número de moles de fase beta y que L alfa era proporcional al número de moles de fase alfa. Y habíamos obtenido esta ecuación que marcaba esa dependencia y también aquí teníamos cómo calcular ese LA, el L alfa y L beta. Entonces, considerando L alfa como X2 en beta menos la composición global y L beta como composición global menos composición de 2 en alfa, podemos calcularlo también por lectura de los gráficos o bien porque como ya lo leímos tenemos los números acá. Entonces nos dará 0,48 menos 0,2 el numerador y 0,2 menos 0,02 el denominador. Con esto ya tenemos una primera relación entre los moles de alfa y los moles de beta, que me da 1,56 en este caso. Pueden verificar los cálculos, a ver si no cometí algún error, pero siguiendo con el razonamiento, para poder resolver, ahora tengo dos incógnitas, tengo n alfa y n beta. Pero yo conozco otra relación entre n alfa y n beta. ¿Cuál es? Yo sé cuáles son los moles totales. Los moles totales son 5, porque son los que se pusieron, 4 de agua y 1 de butanol. Entonces yo puedo decir que cualquiera sea la cantidad relativa de n alfa o n beta, n alfa más n beta es igual a 5. Entonces, ya ahora con estas dos ecuaciones, con esta del cociente entre n alfa y n beta y esta respecto a su sumatoria, podemos calcular n alfa y n beta. Y aquí ven los valores que obtuve, 3,047 para los moles de alfa y 1,957 para los moles de beta. Entonces, estos son moles de solución de alfa y estos son moles de solución de beta. En cada uno de estos moles yo tengo en estos moles una parte que es agua y una parte que es butanol, y para estos 1,953 lo mismo, tengo una parte que es agua y una parte que es butanol. Entonces, yo también sé que la fracción molar de butanol en alfa se define como los moles de butanol en alfa sobre los moles de alfa totales. Esto es definición de fracción molar. Y yo ya calculé, en realidad esto no lo calculé, lo leí X2 de alfa, que era 0,02, pero sí calculé N alfa, que decíamos es 3,047. Entonces, reemplazando los valores y despejando adecuadamente, puedo decir que los moles de butanol en la fase alfa son 0,061.
que es uno de los datos que yo necesitaba calcular. Entonces ahora, con el mismo tipo de razonamiento, ustedes están en condiciones de calcular N1 alfa, N1 beta y N2 beta.